Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que se transmite todos los lunes por la radio de la Universidad de Chile y que tiene después su continuidad en distintas plataformas, en podcast, en fin. Cuenta este espacio con el auspicio del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que agrupa a varias universidades. Y cuenta también con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por concurso. Estamos en todos estos tiempos en reflexión permanente sobre lo que somos como sociedad, los conflictos y contradicciones que nos sacuden, los imaginarios u horizontes que nos planteamos. Es evidente, y estamos en el mes en que esto se rememora, que esto que no es una problemática nueva, es el problema de siempre de una sociedad, tuvo un punto de inflexión en el estallido de octubre de 2019. Falta a veces un estudio completo de la sociedad, de ella como conjunto y de lo que podría llamar sus tensiones y contradicciones principales, sus temáticas principales. Se puede hacer esto y tenerlo recurriendo a múltiples estudios de distintas instituciones. Afortunadamente, tenemos en este país, producto de un concurso público, del apoyo fundamental del Ministerio de Ciencia a través de la Agencia Nacional de Investigación y del concurso de varias universidades, tenemos una institución que no es la única, ni lo que diga es lo único que vale, pero que presta un servicio enorme en precisamente el intento de juntar muchos enfoques, muchos investigadores e investigadoras, de tener una red muy importante y tener un conjunto de instrumentos para ir estudiando nuestra sociedad. Esa institución es el COES, institución que, como he dicho al comienzo, auspicia nuestro programa y tiene entre sus múltiples instrumentos uno que se llama ELCOS, que es un estudio longitudinal, es decir, se toma una muestra que es la misma, con variaciones técnicas que hay que irle haciendo, pero en principio es la misma población, unas 4.000 personas, que se van estudiando año a año. Y tiene la ventaja entonces que es, por decirlo así, el mismo público. Es la misma gente la que va contestando, lo que permite, si la muestra está bien sacada, y por supuesto lo está, permite estudiar la evolución de la sociedad, de lo que es el conjunto de opiniones, impresiones, actitudes
eh, y otras cosas incluso más complejas a lo largo del tiempo de una misma población. Entonces nos ha parecido muy interesante precisamente en este momento, y en estos momentos, mejor dicho, tener una conversación con la directora del COES, que es María Luisa Méndez, a quien hemos tenido como invitada otras veces, y con la cual queremos conversar precisamente de estos temas generales, desde la perspectiva de las investigaciones que ellos están haciendo, y desde su propia perspectiva que aporta a esa institucional del COE, porque ella es también una experta en uno de los temas cruciales que aborda el COE y que es el tema crucial de la sociedad chilena, por lo menos a mi juicio, que es el tema de la desigualdad. Ella es profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, directora, como decía, del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, es la primera directora mujer de un centro de excelencia FONDAP en ciencias sociales, es socióloga de la Universidad Católica de Chile y PhD en sociología por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Previamente ha sido directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Tiene un amplio campo de investigación, pero su foco principal, como decía, es el tema de la desigualdad y los estudios de movilidad social, con una especialización, además, en lo que tiene que ver con la desigualdad, conflictos socioespaciales en los medios urbanos. Con ella vamos a conversar entonces hoy día, y yo quisiera partir de la pregunta que diríamos que se hace todo el mundo respecto a la significación del estallido social, desde la perspectiva, digamos, de los estudios que ha hecho el COE. Pero antes de eso, hay un elemento que es muy crucial en los estudios longitudinales, que es y algo tiene que ver también con el estallido, la confianza que existe en la sociedad, y sobre todo la confianza en las instituciones. Y podemos ligar qué relación tienen los niveles de confianza con lo que sucedió y lo que vino después del estallido. María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros, y tienes la palabra. ¿Qué es lo que hoy día, como resumen de los 5 estudios longitudinales que han hecho, dirías tú sobre la confianza en las instituciones de la población chilena? Y eso, ¿cómo lo podemos relacionar con lo que fue, digamos, el comienzo de un proceso que no termina, que se puede encontrar en el estallido, aunque tenga su antecedente anterior? Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación nuevamente a tu programa, y por la introducción. Como decías tú, es un momento muy importante para tener este tipo de reflexiones, y a nosotros también nos hace muy bien volver a algunos de los aspectos que han sido digamos, transversales y críticos y centrales en nuestra reflexión como centro de investigación. La confianza es uno de los aspectos clave de la cohesión social, ¿sí? La cohesión social entendida como un estado o la calidad de los vínculos entre las personas y hacia la sociedad y sus instituciones. Y es clave porque la confianza traduce evidentemente la calidad del vínculo entre personas, entre grupos, pero también la capacidad de las instituciones para poder proveer de cierto contexto para que la gente pueda, por ejemplo, participar o tener una preocupación por el bien común, otros aspectos que son también importantes de la cohesión, o sentirse identificado con el lugar
o la sociedad donde vive. Entonces, ese es digamos, una variable, si tú quieres, que hemos mirado con mucha atención a lo largo de nuestro trabajo, y nuestro diagnóstico tempranamente en COES fue, digamos, tampoco es lamentablemente no es una novedad, pero que la confianza a nivel general, digamos, la población ha ido bajando cada vez más, eh, y que hay, eso sí, diferencias entre la confianza, lo que se llama interpersonal, y la confianza hacia las instituciones. En el primer caso, en la confianza interinstitucional, nosotros, la población que hemos seguido, que decías tú, ¿verdad? La encuesta del SOC, en las últimas 5 mediciones, teniendo el estallido de por medio y post-estallido, vemos que más o menos se mantiene, no es muy alta, pero la gente cree que puede confiar en otras personas, en los que están de acuerdo con aquello es en torno a un 30% de la población. Se mantiene más o menos alta, pero lamentablemente, y eso conecta con el aspecto transversal, digamos, la desigualdad, esto no está, digamos, igualmente distribuido a la población. Es increíblemente asimétrica la confianza que tienen las personas de sectores más vulnerables respecto a los sectores más acomodados. Y aquello es incluso más marcado respecto a su experiencia de confianza en instituciones. Los datos ahí sí que nos muestran que ha habido un desplome de la confianza de las personas en instituciones como, bueno, desde luego las autoridades políticas, el presidente, etcétera, pero también instituciones como Carabineros. En el estallido hubo un desplome muy grande, y ahora en la medición del 2021 subieron un poco, pero no a un nivel como el nivel anterior. Perdón, María Luisa, perdón, pero no entendí bien. En el caso de la confianza interpersonal, también hay diferencia entre los sectores, digamos, populares, pobres, y los sectores más acomodados. Así es, eso es lo que nosotros hemos estado observando. Bueno, en COES hay un área importante de estudios de personas que están haciendo mucha investigación, por ejemplo, en sectores populares, en torno al movimiento de la vivienda, con sectores vulnerables y también sectores medios bajos. Y bueno, tú sabes, tenemos una tradición larga de investigación en esa área, en Chile, bueno, en América Latina también. Y toda esta idea como, digamos, un poco eh, romántica respecto a las relaciones sociales en los sectores populares, lo que uno ve en la actualidad es que hay una alta, digamos, desconfianza interpersonal, que no ocurre así en los sectores más acomodados, y es una diferencia que es muy notoria a nivel que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, la confianza interpersonal en el vecino, que se puede confiar, que me van a devolver, que si yo la billetera si se me cae, son preguntas clásicas que se hacen, tiene una diferencia muy notoria. Entonces, toda esta idea con la que ya se ha funcionado en los sectores populares, como que hay confianza en el otro, hay un vínculo, que se yo, al menos a nivel barrial, eso se ha ido erosionando fuertemente, y los datos lo muestran de esa forma. Oye, es que eso es bien notable, porque cuando hace muchos años uno se empezó a meter en estos temas, que estaban vinculados confianza con, y eso tú sabes mucho más que yo, con el tema famoso del capital social. Se hacía ver que en los lugares donde más había capital social, en el sentido de redes, de relaciones, eran los sectores populares. Y esto hay estudios en aquella época, yo recuerdo, porque nunca me convencieron mucho, pero me mostraban los estudios, por ejemplo, en Argentina, y en otros países de América Latina, donde era especialmente en los sectores populares que existían los mayores niveles de confianza interpersonal o de capital social, en el sentido de redes en las cuales se apoyan unos a otros, etc. Entonces, lo que es muy importante, lo que tú estarías diciendo, es que con el tiempo, eso, que era que quizás lo único que la sociedad les daba a los sectores populares, también se habría ido perdiendo. Claro, eso, mira, yo creo que hay como un testimonio casi como de una trayectoria académica, es el trabajo de Vicente Espinosa. Vicente, por ejemplo, fue de las primeras personas que puso como un ojo más crítico con John Thurston en el caso del capital social en los sectores más populares, y mostró, por ejemplo, la diferencia entre los lazos débiles y los lazos fuertes, y cómo
los sectores populares producto de las erradicaciones, producto de la marginalización, producto de la construcción de vivienda en torno a subsidios, de la competencia entre los comités de allegado, etcétera, se iba debilitando el capital social, por una parte el débil, es decir, contactos con personas lejos, digamos, de sus redes cercanas, lo cual en cierto sentido les podía proveer de recursos que eran escasos en su entorno, pero como también se estaban deteriorando los lazos fuertes. Entonces, la gente tenía cada vez menos amigos, cada vez menos cercanos, cada vez menos gente a quien visitar, o sea, todas las formas como clásicas de medición de ese vínculo. Y bueno, Vicente también es parte del COES y otras personas también han estado haciendo estudios de capital social, si tú quieres, de redes sociales, y efectivamente hay un deterioro muy notable de aquel capital que dices tú, como que se podía actualizar para resolver ciertos problemas de subsistencia, con una alta desconfianza. Entonces, cuando uno cruza los datos cuánticos, los datos quali, por ejemplo, lo que te decía yo de estudios de pobladores, lo que uno ve es que efectivamente cuando hay como grupos organizados, hay una cierta, ¿verdad?, un cierto vínculo a través de ciertas prácticas políticas que se van instalando, ¿verdad?, que todavía apuntan a solidaridad, ¿verdad?, a ciertas formas de reciprocidad, pero que también se desenvuelven en altos contextos de desconfianza, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Y por otro lado, también viendo el otro extremo, que es para entender el problema de la desigualdad, porque el problema de la desigualdad, como tú sabes, es un problema relacional, es decir, no todos aumentan, para que uno aumente también otros disminuyen, ¿no es cierto? En el caso de los grupos más privilegiados, hay crecientemente una inversión en vínculos sociales que tienen un orden quizás más pragmático a veces, ¿verdad? Para acercarse a ciertos recursos, pero también para desarrollar lazos de confianza, ¿ya? Para lazos de confianza que pueden extenderse a esferas educativas, laborales, ¿verdad? De ocio, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos es que también esta vida que parece que no tuviese necesariamente que estar cruzada por las diferencias socioeconómicas, que es la vida social, ¿verdad? Los vínculos, está fuertemente marcada y condicionada por aquello en Chile y cada vez, digamos, más deteriorado. Y la confianza en las instituciones, que es, que tú señalabas, que no siendo demasiado alta la primera, la segunda estaba por los suelos, la confianza en las instituciones. También hay una diferencia, o es transversal, hay una diferencia entre sectores pobres, sectores populares y sectores más acomodados. Hay una diferencia respecto a la confianza institucional, o todos desconfían de las instituciones, o en los distintos, según si se pertenece a uno u a otro sector, la confianza es mayor o menor en una u otra institución. Mira, lo que nosotros hemos registrado en estas últimas mediciones, en estas 5 mediciones, es un punto súper importante es cómo se desplomó la confianza institucional durante el estallido. Cayó así como a pique, ¿verdad? En estas esferas que te decía, desde las autoridades políticas y ciertas instituciones como Carabineros, ¿verdad? El Congreso, gobierno, etcétera. El Poder Judicial, los partidos políticos, se deterioraron. Algunas de esas, por ejemplo, Carabineros, justo estábamos hablando con una colega en la mañana, con Macarena Orchat, sobre eso. Carabineros retoma un poco, sube un poco, y eso lo estamos tratando de vincular también como con el aumento de percepción de inseguridad que evidentemente hay en la población. Pero lo cierto es que había un desplome de la confianza en las instituciones. También nosotros lo que hemos hecho en COES, que va de la mano un poco de esto que estamos hablando, es el seguimiento de la, digamos, la legitimación de la violencia, del uso de la violencia como por la propia cuenta, ¿ya? Es decir, que la gente, no sé, pues si ve a un delincuente lo pueda retener, ¿verdad? O hacer un linchamiento. Y lo que hablábamos, ¿verdad?, con estos colegas y estas colegas, es que en la medida en que se sigan deteriorando la confianza en ciertas instituciones, también va a abrirse más la pregunta sobre entonces quién ejerce ese tipo de violencia, ese tipo de control, ¿verdad? O ese tipo de poder en la sociedad. Y obviamente está dejando un espacio, un vacío que va a poder ser llenado por distintos tipos de expresiones. Entonces, es tremendamente preocupante. Y respecto a tu pregunta, evidentemente aquí es realmente notoria la diferencia. En los sectores más populares hay una muchísimo más alta desconfianza en estas instituciones y la gente de los sectores más privilegiados
nosotros lo hemos mostrado con mucha notoriedad, la gente de los sectores más privilegiados confía en las instituciones, cree que funciona la meritocracia, cree que cada persona recibe lo que merece, ¿verdad? Cree que existen digamos, los procedimientos, los mecanismos adecuados y legítimos en la sociedad para distribuir los recursos, etcétera. Entonces, Pero en esos sectores existe más confianza también en el Congreso, en los partidos políticos, etcétera. También hay más confianza en todas esas También. instituciones. Ya, Claro, ya. pero cuando uno mira esos datos del punto de vista cualitativo, para entender un poco de qué se trata esa confianza, en los sectores más privilegiados hay más eficacia, por ejemplo, en el uso o digamos, en el uso de las instituciones, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Si yo voy a la municipalidad, bueno, me van a responder, me van a resolver el problema, no me van a discriminar, ¿verdad? Sino que me van a resolver el problema. Entonces, por supuesto que confían, ¿verdad? Y además, digamos, de un punto de vista más crítico, son grupos que se sienten más cerca, términos, por ejemplo, de clase social, respecto de aquellas posiciones que habitan las instituciones, son parte de un continuo. Y eso precisamente, esa connivencia, por decirlo así, o relación, refuerza la desconfianza en los sectores que están al otro lado, digamos, a los sectores pobres o sectores populares. Mira, te quiero llevar a propósito de los temas de desigualdad a otros variantes, digamos, que es lo siguiente. Y eso está en los estudios del COES, y yo diría que es casi una verdad universal que a nadie se le ocurría discutir, que el estallido social tiene, digamos, como una expresión, es una expresión fundamental del rechazo de la desigualdad. Y en el fondo de la búsqueda de un principio que reivindica una mayor igualdad, que es el famoso concepto de dignidad. Y entonces no es posible entender el estallido. Hay muchas, las causas son más complejas, sí, son muy complejas, pero no es posible entender el estallido sin el componente de desigualdad. Y en ese sentido, la respuesta posterior, la respuesta al estallido desde el mundo político institucional fue el proceso constituyente, que yo creo que enfatizó más el aspecto de expresión de las distintas identidades en un plano de igualdad que el tema de la igualdad, llamémosle distributiva, es decir, que en el fondo la igualdad entre ricos y pobres, entre los que tienen derechos y los que no tienen derechos, etc. Y que quizás uno de los problemas que precisamente explica que en los sectores populares también haya ganado el rechazo es que muchos de esos sectores no vieron en el proceso constituyente la respuesta al tema de la desigualdad como el tema central. Sí, el respeto a las identidades, a la participación, a los fenómenos, digamos, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los fenómenos ecológicos, todo eso. Pero que el tema, esto nos va a hacer más iguales. No se sintió ahí presente. Y hay quienes dicen hoy día que este tema de la desigualdad no estuvo entre las causas importantes del estallido. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, el intento por criticar de forma, yo diría que un poco gruesa, las tesis sobre la desigualdad como un aspecto central de todo este proceso. Gruesa por no decir grosera. Claro, gruesa lo digo porque como que es un disparo a la bandada, pero yo no, obviamente que no la comparto. Y mira, antes de conversar sobre esto, solamente, bueno, y aquí yo creo que es la parte como más biográfica, ¿verdad? El momento biográfico de la entrevista.
me acordé ¿te acuerdas cuando te invité varios años a mi clase de estratificación y desigualdad en la UDP? Así es. Y hablábamos de esto con los estudiantes, yo creo que hace no sé si tan muchísimos años atrás, pero hartos años atrás. Y estaban en pleno movimiento estudiantil, los estudiantes transversalmente estaban como quizás incluso antes, y me acuerdo que estaban muy centrados en el tema de la educación. Y fue súper interesante porque tú hablaste de estas distintas formas de desigualdad y también les planteaste, me acuerdo, súper patente que les dijiste, bueno, pero ¿cuándo vamos a hablar de la Constitución? ¿No es cierto? Como saliéndose un poco del tema de la educación. Mira, yo obviamente que el tema, digamos, la tesis sobre la desigualdad la veo de la siguiente forma. Yo creo que la desigualdad, bueno, voy a volver así como a las definiciones más clásicas, pero es una diferencia que es percibida como injusta, es irremontable o puede ir en una dirección incorrecta. Pero los dos aspectos más centrales es que es percibida como injusta y que es irremontable. Es decir, que yo puedo pasarme toda la vida y no voy a llegar a lograr lo que O otros sea, que es logran. percibida como irremontable, que es percibida como irremontable, Es, o que es irremontable. es irremontable, objetivamente es irremontable, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo vivir, sabemos que las sociedades tienen un sistema que legitima una distribución de recursos que a veces es altamente injusta y desigual y uno puede percibir que es remontable, ¿no es cierto? Pero objetivamente es una diferencia que es irremontable y que es percibida además como injusta. Eh, entonces, nosotros como comenzamos con COES fue con una tesis de la desigualdad en términos sobre todo de cómo marcaba la biografía, las trayectorias de las personas y cómo incluso, y eso fue un trabajo súper interesante de diálogo entre la ciencia social, incluyendo la economía, ¿no es cierto?, con nuestros colegas de la FEN, como Dante Contreras, ¿verdad? De extender nuestras visiones también sobre la desigualdad y dialogar en torno a aquello y cómo en el fondo nuestra biografía en sociedades como la chilena estaba ya medio definida a partir de los 4 o 5 años, sobre todo para los niveles económicos más bajos. Entonces, ¿qué diferencia más injusta que aquella, ¿no es cierto?, que ya se hace irremontable a tan temprana edad. Luego lo que hicimos fue tratar de entender en un largo proceso cómo estas diferencias, ¿verdad?, habían sido resueltas a nivel individual y familiar, ¿verdad?, frente a un Estado que no ha entregado, ¿verdad?, unas formas de protección o de distribución de recursos que sea más igualitario en este sentido, ¿verdad? Y cómo durante largo tiempo la gente más bien tuvo que arreglar por su cuenta, interiorizar, ¿verdad?, la resolución de sus problemas en términos de sus trayectorias biográficas, en términos del pago de la educación, la privatización de ciertos servicios, ¿verdad? Los shocks de salud, etcétera. Entonces, toda esta interiorización tanto de los pesares como también de los éxitos, ¿sí? Y no digamos, una reflexión más colectiva. Entonces, lo que nosotros vemos es que el estallido social, de alguna manera, saca toda esta interiorización que estaba digamos, incubada durante tanto tiempo, eh, y yo creo que no podemos perder de vista que generó un sentido bastante compartido, ¿ya? Lo que fueron las demandas del estallido social, entendidas en ese proceso que uno podría decir que fue más expresivo, más creativo. Por ejemplo, estoy pensando en todas las expresiones culturales, las prácticas, los usos del espacio, las frases, ¿verdad? La iconografía, etc. Pero como dices tú, como buen tema de la desigualdad, no es solo la desigualdad socioeconómica, si tú quieres. La desigualdad también tiene otras expresiones que son identitarias. Y yo creo que como nosotros como sociedad todavía no tenemos esa capacidad de entender un poco estas interrelaciones y las urgencias, digamos, en términos de lo socioeconómico, eran tremendamente grandes y generaron muchas expectativas. Sobre ¿Sí? todo que se veía además, y eso en esa misma época, digamos, previo al estallido, un par de años antes, aparece este famoso estudio del PNUD, ¿no? Desiguales. Donde de la multiplicidad de dimensiones de la desigualdad y que si había que condensarlas en en una era la desigualdad en el trato. Y eso
Es exactamente lo que se expresa cuando se habla del abuso. Y de la dignidad. En el estallido. Claro, efectivamente, y de la dignidad, como decías tú, ¿no es cierto? Entonces, es ese entramado, es decir, ya décadas de interiorización de los esfuerzos, de los fracasos y de los éxitos, ¿verdad? Eh, un malestar incubado, obviamente un sentimiento antiélite que sigue presente, un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? ¿Por qué unos confían más que otros en las instituciones? Porque quién encarna a quién, digamos. Entonces, esta interiorización muy marcada, este sentimiento antiélite, esta creciente de legitimidad también del ejercicio del poder en unas élites que también aparecen muy cohesionadas, y obviamente este sentimiento de un trato indigno, ¿no? Digno de parte sobre todo bueno, obviamente se manifestó más fuerte con las autoridades de turno, pero también había detrás toda esta idea que está muy bien reflejada en el informe de Desiguales y en otros trabajos sobre, por ejemplo, el trato del Estado, ¿no es cierto? El Estado, cómo trata a los ciudadanos de distintas categorías en el fondo, ¿no es cierto? La espera, que bueno, es un trabajo ese de Aullero sobre otro caso Argentina, pero que hace mucho sentido también en el caso chileno, ¿no? Ya, y entonces, ¿a qué atribuyes tú, y con esto tenemos que terminar, ¿a qué atribuyes tú el que este énfasis que hay entre, digamos, los triunfadores en el plebiscito y que se expresan en el debate actual de estas últimas semanas, de hacer ver que el tema de la desigualdad no era el tema de digamos, del estallido propiamente tal? Mira, yo veo que por una parte hay, claro, un intento de desautorizar estas tesis, que me parece sumamente complicado porque al mismo tiempo es un ejercicio como para eh, hegemonizar un debate, ¿ya? Como para volverlo una lógica como hay una respuesta única, ¿no? Y eso como desde las ciencias sociales yo creo que nosotros tenemos que mostrar que las respuestas son mucho más complejas, es decir, en las mismas demandas por la desigualdad también hay presentes demandas por movilidad social, que no significa que a la gente no le interese que el país sea más justo, pero también quieren, digamos, poder concretar los proyectos de vida que sintieron que merecían. Entonces, lo igualitario no significa, igualitario en qué sentido, yo creo que nos tenemos que seguir haciendo esa pregunta, ¿no es cierto? Pero este intento como por deslegitimar las tesis de la desigualdad me parece que para mi gusto tiene una mirada muy de corto plazo, porque realmente lo que nosotros estamos viendo hoy, post pandemia, es un aumento de la desigualdad, es decir, se concentra más la riqueza, aumenta la pobreza y hay una pauperización de los sectores medios. Entonces, yo de verdad no veo cómo hay un correlato empírico con ese intento como por deslegitimar la discusión de tanto tiempo empírica, seria, sobre este largo proceso que es complejo, es verdad, pero para eso estamos las ciencias sociales, para tratar de desentrañar procesos que son complejos. Claro, y sobre todo no estamos para decir, mire, el estallido fue simplemente la pulsión de una generación y de unos sectores jóvenes, más el descontento de grupos medios. Bueno, hay quienes siguen pensando en eso y con soberbia afirman que nunca se han equivocado. Bueno, muchas gracias, María Luisa, por tu presencia aquí y esperamos seguir contando contigo en otras ocasiones. Muchas gracias. Encantada, que estés muy bien. Y buenas tardes a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.